Taller en formación, ministros de la palabra, modalidad online a través de la aplicación del Classroom. Comenzamos con este encuentro, el módulo 2 y la unidad número 1, orar la palabra. ¿Cómo se formó la Biblia? Seguramente tú te has hecho esta pregunta, si no conoces aún todavía mucho del tema. ¿Realmente hay un solo autor para cada libro o han participado varios autores en algunos de los libros? ¿Se escribió el libro en un lugar geográfico específico o en diferentes lugares? ¿Se escribió el libro en una sola época determinada o en diferentes épocas? ¿Existen Biblias originales? ¿Se escribió algún libro en diferentes idiomas o en un solo idioma? Para ello vamos a partir de lo siguiente: la palabra de Dios con palabras humanas. Y te invito a que busques tu Biblia y busques el Evangelio según Juan, capítulo 1, y vamos a hacer una relectura del versículo 1 al 2 y luego el versículo 14. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Efectivamente, la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, esta palabra se ha hecho carne, se ha encarnado en palabras humanas. Y si nosotros no somos capaces de entender estas palabras humanas de la Biblia, el Dios que nos habla a través de ellas y el que tú quieres transmitir como proclamador de la palabra de Dios, será para todos nosotros y el que está escuchando un Dios mudo. Si queremos llegar a captar el mensaje religioso de la Biblia, tendremos que tomar en serio el camino que Dios ha elegido para comunicarse con nosotros. Y es nada más y nada menos que la encarnación. Por eso el prólogo según Juan, que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 1 al 2, nos dice que en el principio era el verbo, la palabra. Y ese verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios. Y en él estaba ante Dios en el principio. Luego el versículo 14 nos dice que ese verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. De manera que si nosotros queremos llegar a captar el mensaje religioso de la Biblia, tendremos que tomar en serio el camino que Dios ha elegido para comunicarse con nosotros, que es la encarnación. Y de esta manera surgirán entre nosotros y su palabra múltiples indiferencias que harán oscura o imposible la comunicación. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a remontarnos un momentito a la época de Jesús. Si un contemporáneo de Jesús quería entenderlo, tenía necesariamente que saber el arameo, que era el dialecto que hablaba Jesús. Lo mismo nos pasa a nosotros, necesitamos romper el obstáculo de la lengua y para eso tenemos las traducciones. Si por ejemplo también alguno de ustedes está haciendo algún estudio de tercer nivel, donde la mayoría de la bibliografía es en lengua inglesa, ¿verdad? Necesariamente tienes que o hablar bien el idioma o por lo menos tener un buen nivel de conocimientos avanzados de inglés técnico. Existen también otros obstáculos que debemos ir quitando para llegar al mensaje que encierra la Biblia. Y algunos son de tipo histórico-geográfico, otros son de tipo literario. Aquí entran entonces los géneros literarios y las técnicas utilizadas por los redactores finales. Tenemos por un lado a Dios como el autor principal. Todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. Se dice que de los libros sagrados fueron inspirados por el Espíritu Santo. Puedes leer 2 de Pedro 1, 21, 2 de Timoteo 3, 16. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es divinamente inspirada.
Por otro lado tenemos al hombre como autor instrumental. Dios, al inspirar, actuó sobre el hombre, elevando sus facultades intelectuales a una capacidad sobrenatural, es decir, iluminando su inteligencia y moviendo su voluntad para escribir en su lengua y según su estilo, su manera de ser y de pensar. Todo y solo aquel mensaje religioso que Dios le ha inspirado para la salvación de los hombres. En el agiógrafo se puede distinguir una acción doble, la propia del escritor y la propia de Dios sobre el escritor humano. ¿Para qué? Para que este escritor humano, que es el autor instrumental, escriba todo lo que Dios le inspira para transmitir a los demás hombres. ¿Cuál es el contenido o mensaje central de la Biblia? El Magisterio de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum 3, nos dice que la razón de ser de toda la Biblia, su contenido central es la revelación central del plan salvador de Dios en Cristo, que comprende la creación del hombre y la redención. Géneros literarios. En la Biblia descubrimos a través de los diferentes libros, Proverbios, Éxodo, el Evangelio según Mateo, el Apocalipsis, muchas expresiones propias de la literatura oriental, es decir, del pensamiento semita oriental, donde los conceptos se expresan por medio de imágenes. La mentalidad semita, es decir, los pueblos orientales, a diferencia de lo que sucede en la comunidad occidental, no era dada a la especulación. Entonces ellos, para expresar un concepto, los semitas, se valían de hechos o de realidades concretas y desde esa realidad conducían a la mente a la idea abstracta. Por ejemplo, si leemos que Dios formó al hombre del barro, de la tierra, y sopló en su rostro un aliento de vida, como lo podemos leer en Génesis 2, 7, debemos pensar que esta frase no la podemos interpretar de una manera literal, es decir, al pie de la letra, como hacen los fundamentalistas, los protestantes, evangélicos, entre otros, sino que se trata de una manera de hablar de un pensamiento, de una época y de un grupo de personas, en este caso semitas orientales, donde lo hacían a través de imágenes y símbolos para hacer entender un mensaje religioso, que el hombre procede de Dios, que fue hecho de materia preexistente y que ha recibido de Dios el espíritu que anima esa materia. Y para descubrir la intención que tuvieron los autores sagrados al escribir lo que Dios les revela, hay que tener en cuenta los géneros literarios que se usaban en su época, sus maneras de sentir, de hablar y de narrar de aquel tiempo. Pues las verdades reveladas se presentan y se enuncian de modo diverso en escritos de índole histórico, en escritos proféticos, poéticos y otros géneros literarios. En Dei Verbum 12:2. Los géneros literarios más frecuentes de la Biblia son los siguientes: el género histórico, la manera de narrar. Los hechos históricos en la Biblia difieren notablemente de la nuestra. La finalidad que los autores sagrados se propusieron no fue fomentar la erudición o la investigación de las leyes de la historia política, social o cultural de Israel. Nada de eso. Su finalidad consistió en proclamar las maravillas de Dios en favor de un pueblo e instruirlos y amonestarlos progresivamente y sucesivamente de generación en generación, es decir, a las generaciones futuras, las generaciones posteriores. Los autores inspirados escribieron una historia sagrada, la historia de las intervenciones de Dios en el mundo, la historia de las relaciones del pueblo de Dios con Israel y la historia de la salvación en el reino de Dios. Entonces tenemos que escriben una historia, cómo Dios interviene en ese mundo, por eso se habla de la pedagogía de Dios,
y la historia de las relaciones del pueblo de Israel con Dios y la historia, por supuesto, de la salvación en el reino de Dios. Entre los libros históricos más característicos encontramos Éxodo, Reyes, Judith, Macabeos y Hechos de los Apóstoles. Recordemos, por ejemplo, el episodio del acontecimiento de la fe fundante del pueblo israelita en el Éxodo, en Reyes, donde se narra, se nos habla de la monarquía. En el caso del libro de Judith, aunque digamos que no es propiamente, por decirlo de alguna manera, un libro histórico, sin embargo, en este libro se nos quiere recordar una verdad permanente en la historia, que Dios está en contra de los poderes opresores y siempre lleva a cabo su propio plan. Y en este libro encontramos numerosas alusiones al Éxodo y también a lo largo de todo este libro se encuentran diversos episodios y diálogos del combate entre David y Goliat. Hay que agregar a esto también, bien interesante, que es uno de los escasos libros de la Biblia en el cual el héroe es una mujer, en este caso es Judith. Tenemos también en el libro de los Macabeos una historia bien interesante, donde un grupo de hermanos se oponen a una imposición de adorar y hacer un sacrilegio en el templo. Y por otro lado, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos narraciones bien interesantes de las primeras comunidades cristianas. Tenemos el género jurídico que describe las relaciones de Yahvé, los deberes del pueblo para con Dios y los mutuos derechos y obligaciones de los hombres por medio de leyes. Entonces tenemos, por ejemplo, la ley del Sinaí y todas las leyes subsiguientes. Entonces aquí hay algo bien interesante que algunos estudiosos han hecho lo que se conoce como la gematría, ¿verdad? Donde suman 6 más 1 más 3 nos da igual a 10. Entonces se relaciona con el decálogo, es decir, con los 10 mandamientos. Y existen 613 preceptos jurídicos en los libros que componen lo que es el Pentateuco. O también algunos estudiosos los ubican, estos 613 preceptos, en Levíticos. Bueno, solamente son datos interesantes que es bueno que conozcas, que por lo menos tengas algún conocimiento de esto, ¿no? Esto se le atribuye a un sabio llamado Maimónides, ¿verdad? Israelita, que nació en Córdoba, España, y él fue el que hizo una compilación por iniciativa propia, donde el número 613 lo toma como resultado final de su interpretación de la ley. Esto no se debe tomar como una inspiración de Dios. Incluso algunas personas, ya sea a propósito o simple ignorancia, realizan que ese número es gemátrico. Como les dije ahorita, 6 más 1 más 3, 10. Y lo imaginan asociado al decálogo. Aunque semejante cosa presupone a Dios usando mensajes escondidos, algunos piensan que las geometrías son ideas sin inspiración de Dios que los hombres han fabricado y que se debe entender que la geometría es parte del esoterismo proveniente del paganismo antiguo que algunos judíos ciertamente helenistas desde hace tiempo mezclaron con la Torá. La verdad es que Dios nunca, según piensan algunos, dio mensajes secretos de esta clase a nadie. Sin embargo, algunos sí consideran esto como un dato interesante. El género apocalíptico. La literatura apocalíptica es una literatura de revelación. Su objetivo lo constituyen los secretos divinos inaccesibles al hombre, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman, como dice San Pablo en 1 Corintios 2:9. Luego tú haces una relectura de esto. Esos secretos divinos se refieren a las cosas del cielo, del mundo sobrenatural,
que no puede el hombre contemplar más que en visiones místicas. Una gran parte de la literatura se refiere a la descripción del dominio celeste, a la liturgia angélica y a la felicidad preparada para los elegidos. Género profético. Los profetas son como la boca de Dios. Puedes leer Jeremías 1, 13 al 16, Ezequiel 24, del 2 al 8 y Daniel 10. Para ver qué nos dice estos autores sagrados sobre esto de que son la boca de Dios. Vamos a leer Jeremías 1, del 13 al 16. Mira lo que dice. Doble falta ha cometido mi pueblo, me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados, que no retendrán el agua. ¿Acaso yo te había hecho esclavo o te había sometido a algún dueño? ¿Por qué pues ahora saquean a Israel? Contra ti han rugido leones, tu tierra ha sido desolada, tus ciudades incendiadas y despobladas. Hasta los egipcios de Nof y de Tatfanges te han humillado. Entonces, obviamente, Jeremías está hablando, ¿verdad? Por en nombre de Dios. La profecía es un carisma excepcional, sobrenatural, destinado al bien de la comunidad religiosa. Después de la muerte de Moisés se sucedieron muchos profetas. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, allí un silencio, un periodo que se conoce como intertestamentario, hasta que llega entonces Juan el Bautista en el Nuevo Testamento como profeta también, y ya pues digamos que fue el último de los profetas bíblicos, ¿ok? Bíblicos. Una de las características de la literatura profética es la idea repetida del mesianismo en Israel. Entonces tenemos tres características principales que me pareció interesante compartir. La idea repetida del mesianismo de Israel, es decir, la proyección hacia la época definitiva ideal de Israel en la que se implantará el reinado de la justicia y de la paz como consecuencia de la fidelidad del pueblo a la alianza. En el aspecto moral, los profetas urgen el cumplimiento de los mandatos y los principios éticos de la ley de Moisés. Y así como los profetas anuncian el reino de la justicia y paz, también denuncian. Por eso se dice que el profeta anuncia y denuncia. Entonces, anuncia justicia y paz y denuncia lo que no está bien, todo lo que es injusto, inmoral o contrario a la alianza y a las expectativas acerca del Mesías.